Es muy interesante la agenda que está ofreciendo la Universidad Nacional del Litoral para los próximos días. Hay algunos cursos también para personas mayores, pero bueno, nos queremos enfocar en una de las propuestas que tendrá lugar hoy y habla de un tema que a todos nos interesa, sobre todo con tantos meses ya de restricciones y en pandemia. Resiliencia, neuronas que se quejan del viento versus neuronas que ajustan velas. Se va a hacer esta charla a través de Zoom y es una forma de inaugurar este ciclo de conferencias de bienestar universitario, bienestar emocional en tiempos de pandemia es el título del ciclo y la charla de hoy estará a cargo del doctor Hugo Valderrama. Un placer que nos atienda a esta hora. Hugo, muchísimas gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias por la invitación, buen día. Bueno, decir que sos médico neurólogo, máster en neurociencias y hoy, más que nada, ¿de qué va? Me gustó mucho el título, ¿no? Porque es como que nos estamos encontrando con, a veces, personas que tienen las neuronas que se quejan del viento, otras personas que tienen las neuronas que ajustan velas y a veces somos las dos personas en una misma, ¿no? Es complicado este tiempo de pandemia. Sí, en realidad es lo último que dijiste. Todos tenemos las herramientas para afrontar situaciones complicadas y de mucho estrés, y en realidad no es que somos personas, sino que todos tenemos esas neuronas que pueden maximizar un problema, minimizarlo, sobrepasarlo. Son distintas herramientas a nivel cerebral que muchas veces las usamos desde la práctica, pero con mayor información. Como todo parte de nuestro cuerpo y como seres vivos podemos focalizarla y entrenarla. Uh-huh. ¿Eso lo podemos hacer solos o siempre necesitamos la ayuda de alguien? Mira, yo siempre doy el ejemplo como metáfora, como si fuese una bicicleta. Uno puede agarrar una bicicleta, empezar a probar y andar, pero si además le dan la información de cómo funciona desde un inicio, de las partes, de cómo reparar esa bicicleta, de cómo afrontar determinados caminos, en qué momento andar de una manera u otra, mejor. O sea, después cada uno anda de su manera y por sus lados, pero necesitas la información para cómo andar mejor. Bueno, esto es lo mismo. De hecho, porque más que yo tenga estos conocimientos no significa que ande bien. Uh-huh. La clave acá es tener los conocimientos y a su vez después uno hacer su práctica como ser vivo. En realidad, la charla propone todo lo que tiene en relación a la palabra resiliencia y yo doy el punto de vista neurobiológico a partir del cual uno conoce esas herramientas por las que uno puede andar por la vida. Parece una cuestión básica cuando uno se plantea quizás lo que voy a dar, pero fíjate, conocemos muy poco sobre nuestro cerebro, sobre cómo funciona en términos generales de divulgación. En este último tiempo, diría la última década, uno empieza a conocer cada vez más, escucha la palabra neurociencia, cerebro cada vez más seguido. Pero así todo, fíjate que en cualquier centro de educación, desde primario, secundario, inclusive las facultades, falta muchísimo conocimiento respecto de cómo cuidar ese cerebro y qué herramientas están disponibles que muchas veces las usamos sin que nos brinden este conocimiento y que con este conocimiento sería mucho más fácil. ¿Eso ves que se está revirtiendo de a poco? Mira, justamente se ve que sí, porque cada vez son más frecuentes este tipo de conferencias, este tipo de capacitación, que en este caso yo justamente lo hago ad honorem con la idea de que a la gente le llegue de manera más accesible, digamos, para todos. Y sí, que cada vez son más frecuentes estos llamados como el que están realizando ahora. Uh-huh. Y para mí lo ideal sería inclusive que esto se empiece a dar, que se haga un cambio a nivel de la currícula educativa y se empiece a dar desde chiquitos. O sea, que no solamente está la materia biología que involucre, bueno, que ahí arriba tenemos una masa que se llama cerebro y un par de cuestiones básicas, sino que sea un estudio más profundo. Para mí tendría que ser una materia directamente que justamente involucre no solamente la neurología como materia en sí mismo, sino algo mucho más abarcativo, que son las neurociencias, que en realidad se les llama como ciencia como la palabra principal, porque hubo una revolución tecnológica hace 2 décadas que nos permitió estudiar en mayor profundidad los mecanismos, pero es un conjunto que en cualquier laboratorio de universitario, ya sea acá en propia Argentina o en el extranjero, se estudia un grupo transdisciplinario donde hay un psicólogo, un neurólogo,
donde inclusive ya ahora se abarca hasta personas que estudian física porque van a la molécula, químicos, entonces es psiquiatras, bueno, distintas ramas de la medicina. Entonces es una cuestión muy abarcativa, donde empezamos a conocer en mayor profundidad, por darte un ejemplo, qué son las funciones ejecutivas que están en nuestro lóbulo frontal, que es la capacidad de entender un problema, planificar, ejecutar, evaluar cómo me está yendo. Bueno, y a veces uno dice, pero yo no sabía que teníamos redes para esto, y que se pueden entrenar, estimular, y que el cerebro es plástico y que nosotros no es que nacemos de una manera y ya somos de esa manera optimistas o pesimistas y listo, sino que es algo más complejo, que si me enseñan las cuestiones básicas de esas partes, yo las puedo ejercitar cada vez más. Sí, aparte entiendo, Hugo, que va un poco como relacionado a modificar el centro de atención, porque con todo lo que sabemos que está pasando, por centrarnos en la escuela, los casos de bullying que se están tratando en los últimos años, la aparición de esto con este nombre, porque de otras formas también lo vivimos cuando éramos chicos, los que somos un poco más grandes, la fortaleza del corazón, los sentimientos. Ahora se puede enfocar en el cerebro, donde vos le podés decir a las neuronas, no, yo soy capaz, yo puedo, esto no puede afectar a mi cabeza. Vemos como que se está modificando el centro, ¿no? Que se le está diciendo a los chicos, a las personas, vos tenés las herramientas, tenés las neuronas, las podés poner a trabajar para que te permitan hacer lo que quieras. Mira, si vos, claro, porque muchas veces se entiende que es una cuestión más metafórica o abstracta, pero en realidad es bien concreto, al punto de que si vos pusieras un resonador funcional en este momento en nuestro cerebro, ves qué áreas se van prendiendo, y si te haces un poco más de zoom y pones un microscopio con una fluorescencia, se llama, que puede captar neuronas en vivo, de manera experimental, uno podría observar cómo se extienden brazos de las neuronas y se van conectando en distintos sectores según los temas que se van tocando, por dónde van entrando en el cerebro, por dónde van conectando redes, y se van creando esos puentes, y que son, vos imaginate que cada neurona se conecta con la de al lado más o menos, o con la de alrededor, y va mandando brazos hacia todos lados en unas 20.000 veces. O sea, cada neurona tiene 20.000 conexiones hacia alrededor, y tenemos más de 100.000 millones de neuronas. Entonces, es realmente un sistema muy complejo, pero que se va transformando en el momento. No es que tarda, que para nosotros conectar neuronas en distintos sectores nuevos y reforzar sectores o entrenarlos tarda muchísimo, sino que es en cuestión de segundos, minutos, cuando van pasando las horas de aprendizaje, si está bien brindado el estímulo, va creando lo que se llama reserva cognitiva, que es la cantidad justamente de conexiones neuronales en cada una de esas capacidades. Uno tenía la idea, y por ejemplo, si estamos hablando de la educación, de que, y todavía se escucha como diciendo, bueno, yo soy, o mi hijo es bueno para las matemáticas, o es malo para las matemáticas, o es bueno para esto, o es malo para el otro, y en realidad el cerebro se va moldeando con lo que más se le estimula y lo que más se le entrega. Entonces, inclusive eso se traslada grande, gente que dice, no, bueno, yo no soy bueno para esto. Y depende el esfuerzo que hagas y si tenés acceso a ese estímulo. Mucha gente que es muy capaz para algo de grande, creen que nació de esa manera, y en realidad es que, por darte un ejemplo muy frecuente, es un genio para el fútbol, es un genio para tal cosa. Y vos te das cuenta que la mayoría de esas personas, en realidad, lo que hicieron desde los 4 años, lo están entrenando con la pelotita en el pie, al otro con el libro de matemáticas, y al otro, que no significa que sea bueno eso, porque vos estás mirando un solo estímulo verdad, son varios, pero determinados sectores, y quizás dejando otros de lado. Entonces va a tener mucha reserva, que dijimos recién, cognitiva en un sector y poca en otro. Pero es un ejemplo de cómo en realidad no es que se nace, sino que se hace, y esa genética que antes se le da tanta importancia, ahora no es que no se le da, sino que nos estamos dando cuenta hace varias décadas que es todo mucho más plástico y moldeable. De hecho, una de las cosas que voy a hablar también en la charla hoy es de lo que se llama epigenética, o sea, la capacidad que tienen los estímulos del ambiente y nuestra formación de no solamente moldear sectores y redes neuronales, sino también de moldear la expresión de los genes. O sea, los genes es un mapa
de cómo se va desarrollando nuestro cuerpo y ahí está también nuestro cerebro, pero los estímulos y de hecho nuestro propio pensamiento, o sea, las propias decisiones que vamos tomando y cómo interpretamos las cosas, modifica la activación o la no activación de esos genes, ¿sí? Wow. Entonces, eso se llama epigenética, o sea, tenemos la capacidad de modificar la expresión de esos genes. Bueno, son todos conceptos que hace, te diría, 2 o 3 décadas se desconocían, o se conocían no en profundidad y que ya se saben más detalles. Bueno, esto abre un montón de otros temas, pero bueno, hasta la posibilidad de curarse. Sí, o de enfermarse. Claro, o de enfermarse, tal cual. Bueno, claro. Hoy estoy positiva, Hugo. Claro. Bueno, justamente por eso tiene mucha relación también con la pandemia, con este virus y con muchas otras enfermedades. La clave es brindar la información de forma objetiva, tener conocimiento, porque también cuando uno habla así en términos muy generales, se mezcla mucha información errónea que circula con esto. Ahora se le pone la palabra neuro a cualquier cosa, sí. Para decirlo bien, a ver, está lleno de chantas diciendo cualquier cosa. Mucho coach. Está relacionado. Sí, bueno, por eso. Hay mucha gente sacando provecho de cómo lamentablemente pasa en muchos otros temas, que también pasó en la psicología, también pasan en muchas cuestiones. Pero lo importante es, a ver, yo lo único que hago es transmitir a lo que me dedico, como otro transmite de otra área de conocimiento lo que se dedica, y siempre buscar justamente esta charla, por ejemplo, está avalada por la Universidad Nacional Litoral, o sea que ya hay una universidad detrás. Siempre que se forme y se capaciten, fíjense qué respaldo académico, científico hay detrás. Y eso por lo menos da una orientación con qué seriedad uno se tiene que tomar la información que va a adquirir. De hecho, ya de por sí, por más de que todo se haga bien, en la ciencia tiene errores, se equivoca, sí. Pero gracias al método científico esas probabilidades de error se disminuyen muchísimo que si no se usara. Esa es la base de la ciencia, el chequear, el tratar de constatar y ir adquiriendo información cada vez más fehaciente. Bueno, ahora tenemos cada vez más información más fehaciente de cómo funcionamos. Entonces, la verdad que es muy difícil en una entrevista de radio seguir tocando por ahí temas puntuales, pero poder, respecto a la resiliencia, hablar de otras capacidades cognitivas, o sea, nuestras funciones mentales, cómo se involucran en esa resiliencia, ¿sí? Desde de los distintos tipos de memoria, de por qué esas memorias sirven, por qué tenemos el concepto de que en realidad errado, ¿no? De que el concepto errado de que en realidad la resiliencia es solamente de esas personas muy capaces y son solamente las que triunfan, y en realidad la resiliencia son herramientas que las usamos todos y que te ayudan a sobrevivir. La base de todas las funciones de nuestro cerebro en general tienden a la capacidad de evolucionar y sobrevivir, o sea, cuestiones muy básicas. Entonces, la vemos continuamente en muchísimas personas, de forma diaria, solamente que, como justamente nos falta conocimiento de cómo expandir eso y de lo que realmente a veces lo hacemos sin darnos cuenta por una cuestión instintiva, hacer una cuestión más fina y, de hecho, hasta qué formas cuidar nuestro cerebro para que sea más saludable, qué hábitos tenemos que tener. Bien, bueno, Hugo, entonces quienes se hayan quedado con ganas de conocer un poco más, se enganchan hoy a partir de las 16 en www.unl.edu.ar/bienestar. Encuentran todas las formas de anotarse y participar. Entiendo que no va a haber posibilidades de preguntas, porque si no esto sigue hasta las 12 de la noche, más o menos. Mira, la verdad es que yo siempre asisto y me van guiando para como lo hayan organizado. Yo sí, generalmente siempre le pido que se puedan hacer preguntas, y como vos decís, generalmente se extiende a veces más que la charla las preguntas. Lo cual a mí justamente si pasa eso, porque estás logrando el objetivo del interés y la gente te presta atención, y es imposible que no surjan preguntas, porque una cosa te va llevando a la otra. Pero sí, va a haber espacio para preguntas. Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, le doy mucha importancia y espacio a eso, y a veces se extiende más que la propia charla. Para mí es un gusto, y qué mejor que lo que uno estudia y se dedica
poder transmitirlo, así que yo no tengo problema. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Me parece que vamos a organizar un micro para tenerte un poquito más seguido acá en Rec Temprano. Bueno, cómo no. Bueno. Esta charla se pueden anotar, esto es por Zoom, o sea que se pueden, la van a escuchar desde su casa, la pueden con una aplicación. Y las preguntas también se realizan por ahí. Ahí en la página que vos nombraste de UNL se pueden anotar y creo que les llega el link al mail. Sí, tal cual. Así es, por lo menos en las otras que se organizaron desde la UNL con la participación de FUL. Así que nosotros ahora lo reiteramos. Hugo, muchísimas gracias y que todo salga muy bien, que sean muchas las personas que se sumen para saber de estas posibilidades, ¿no? De cómo pueden ser resilientes y el poder que tienen que tenemos en nuestras neuronas, en nuestra cabeza. Bueno, así que gracias por tu tiempo. El doctor Hugo Valderrama, hoy a cargo de esta charla organizada por la UNL. Vos, se transmite por Zoom, es fácil, unl.edu.ar/bienestar, ahí vas a encontrar la información, la charla de hoy que se titula Resiliencia, neuronas que se quejan del viento versus neuronas que ajustan las velas.